RTP. Está el doctor César Ulloa, él es politólogo y comunicador del país. Vamos a hablar sobre el análisis de la situación política. Bienvenido a la mañana en RTP. Doctor Ulloa, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias a usted. Estábamos analizando y hablando un poco de lo que traían los diarios y uno de los titulares principales era lo que ocurrió allá en la Corte Constitucional sobre la Ley de Solidaridad. La demanda en común que se puede decir de los demandantes fue que el gobierno no justifica sobre todo el conflicto armado interno. Políticamente y jurídicamente, ¿cómo ve el actuar, por ejemplo, de esta primera audiencia en cuanto a la Corte Constitucional? Porque es lo que al organismo que más se lo ha señalado mediante la suspensión de estos artículos, cuando lo que ha hecho es también aceptar demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la ciudadanía, y ayer se trató de esclarecer un poco. ¿Cómo usted vio en ese análisis político, sobre todo, que se llevó a cabo esta audiencia? Bueno, es un proceso que se define en la justicia con un gran impacto político. Lo que la Corte Constitucional ha hecho es un procedimiento que está pegado a lo que la ley establece, ¿no es cierto? Es decir, escuchar a quienes han presentado las demandas de inconstitucionalidad y a su vez contrastar con los argumentos que en este caso los presentó la Procuradora de la Asamblea Nacional y también el Secretario Jurídico de la Presidencia. Yo diría que hay un criterio común en términos de incluso las mismas preguntas que plantearon los jueces de la Corte Constitucional con la finalidad de establecer o evidenciar que no hay unidad de materia. Creo que esa es la primera reacción, porque cuando uno mira, ¿no es cierto?, el desarrollo de la audiencia, las intervenciones giran a cómo se puede incorporar una serie de reformas a leyes orgánicas que no tienen que ver, por ejemplo, con tratamiento económico, cuando realmente y posiblemente muchas de ellas tienen que ver con el tema penal y con lo que tiene que indudablemente llevar a la consecución del objetivo que es el combate al crimen transnacional organizado. Indudablemente el desenlace, que todavía no sabemos cuál es, porque debemos recordar que todavía quedan dos audiencias más con jueces distintos, lo que no quiere decir que por fuera del proceso también participen otros jueces. Es que el gobierno tiene que ir preparado, yo diría, 2, 3 o 4 escenarios, los que sean correspondientes, con la finalidad no solo de analizar qué recursos le quedan para el combate al crimen transnacional organizado, si la Corte en uno de estos escenarios bota al traste las reformas. Y creo que eso es algo que el gobierno debía hacerlo desde el inicio, ¿no? Es decir, trabajar con un afán muy prospectivo, es decir, ¿qué ocurre si la Corte de manera parcial aprueba? ¿Qué ocurre si la Corte de manera total desaprueba? ¿Y qué ocurre si la Corte también aprueba? El efecto también a mediano plazo es la consecuencia que tendrá en la consulta popular, porque finalmente estos procesos de audiencia van desgastándole a la propuesta del gobierno, es decir, se va poniendo en tela de duda, se va generando un ambiente en donde la gente comienza ya a pensar o a reflexionar sobre aquello que el gobierno ha echado mano para combatir el crimen transnacional organizado. Hablemos del capital político, y usted lo ha señalado bien. Otro de los titulares o los principales casos que se está revisando hoy es el señor Serrano. ¿Podría convertirse en otra figura clave, por ejemplo, políticamente para el presidente Daniel Noboa, de llegarse a ser extraditado al Ecuador y se pueda seguir con los procesos, por ejemplo, que ya se mantenían abiertos, y ahora la investigación por el magnicidio de Fernando Villavicencio? Es una pregunta bastante inteligente que creo que hay que mirarla desde distintas perspectivas. Yo no creo que el desgaste, el aniquilamiento, cada vez la reducción del espacio del correísmo sea al contrario, sea el fortalecimiento del presidente Noboa, porque ya no estamos en campaña, es decir, la campaña era jugar a dos candidatos que en los extremos de un ring, ¿no es cierto?, confrontan con tesis irreconciliables. Lo que aquí nosotros podemos observar es que hay una estructura del correísmo que en su momento diseñó un estado delincuencial
y bajo la veña, ¿no es cierto?, de quien dirigía en ese momento el Estado, se comenzó a hacer del Estado un gran empresario de actividades ilícitas. Pero yo no creo tampoco que el seguir debilitando al correísmo le fortalezca al gobierno, por una razón concreta. Porque la gente ya no mira tanto el debilitamiento del correísmo, que además viene en picada, sino que la gente quiere resolución a problemas concretos. Y los problemas concretos están en número de muertes cada 100.000 habitantes, está en el sicariato, está en la extorsión. Además, para darle un dato, en la ciudad de Quito, cerca del 80% de negocios están vacunados. Entonces, fíjese, no hay cómo se puede generar emprendimiento. Coincidimos se hace en con que la pequeña y mediana empresa con estas cosas. Coincidimos en que el debilitamiento del correísmo ya no sumaría parte de una propaganda en sí, porque ya no sorprende nada el correísmo. Pero que no esté en campaña el gobierno, tal vez lo podríamos analizar un poco más a profundidad, porque hay una consulta popular en curso y yo creo que para diciembre igual puede verse que quedan un par de meses, 3 meses más, pero igual es muy poco tiempo como para profundizar ciertas propuestas, y sobre todo cuando tiene un contrapeso hoy por hoy como la Corte Constitucional. Bueno, yo coincido con usted plenamente en el sentido de que este es un gobierno que se ha mantenido en campaña, porque su legitimidad de origen es la disolución de la Asamblea o la muerte cruzada, que hizo que de manera precipitada, yo diría casi meteórica, un asambleísta que en su momento era desconocido llegue a ser presidente de la República. Indudablemente que es un gobierno que está en campaña permanente porque está disputando, ¿no es cierto?, en las urnas no solo su legitimidad, sino también la continuidad de un plan de gobierno. Sin embargo, yo creo que son momentos distintos. Un momento era la disolución de la Asamblea, otro momento es la segunda participación del presidente Noboa. Y yo creo que ahora vivimos un momento diferente, porque la gente ya quiere resultados. Fíjese que más allá de las buenas intenciones, porque entiendo que ningún gobierno va a actuar en contra del soberano, ¿no es cierto?, pero el tema de la salud es algo que no solo que indigna, que molesta, que fastidia, porque no es por falta de recursos, es por mal uso de recursos, es porque los profesionales que deberían estar administrando el sistema de salud pública no están, es porque estamos plagados de corrupción, de impunidad además, y porque lamentablemente al convertir el Estado en un negocio, que fue lo que el correísmo hizo en su momento, es decir, convertir el partido en Estado y luego el Estado en un negocio, hicieron de las instituciones públicas una manera de lucro. Entonces, la gente lo que quiere es que le atiendan en el hospital, la gente quiere que sean las instituciones expeditas, ágiles, oportunas. Por eso yo creo que es un momento distinto. Y además yo creo que el gobierno tiene que comunicar con bastante precisión. Bueno, esta consulta que tiene como finalidad combatir el crimen organizado, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reducir el número de asambleístas, que haya apertura, una nueva apertura al negocio de los casinos. Bueno, eso en definitiva, ¿cómo impacta en nuestra calidad de vida? Es decir, eso cómo mejora que la gente salga tranquilamente a las calles. Eso cómo mejora que exista decencia en la política. Eso cómo mejora que exista mejores ingresos para hacer mercado. Eso cómo mejora, ¿no es cierto?, que exista acceso a la educación en los diferentes niveles y un tratamiento digno en el sistema de atención pública. Entonces, la consulta, que es una herramienta que todos los presidentes han echado mano en la figura de referendo, otras en la figura de plebiscito, tiene que tener una finalidad clara. Y creo que en un mundo donde la gente ya no discute ideología, la gente es muy pragmática, la gente no vive de ideología, la gente vive del pan, de la leche, del arriendo, de lo que paga en educación, de las medicinas. Entonces yo creo que ahí hay un conflicto fuerte y el gobierno tendrá que ser lo suficientemente inteligente, ágil, suspicaz, como para en estos meses acelerar cosas que, insisto, tienen que ver con la maquinaria del Estado y su funcionamiento. Señor Ulloa, le quedamos muy agradecidos por habernos acompañado en la mañana en RTP 7:19 de la mañana. Muy amable. Mi gratitud, un buen día, muy amable, gracias. RTP